a nuestra clase que corresponde, ¿no?, al día de hoy, ¿no?, que es la síntesis de aminoácidos. Clase muy interesante, muy importante para que nosotros podamos, ¿no?, ver cómo es que se hace esta síntesis, pues, ¿no?, de aminoácidos, porque ya hemos dicho qué son los aminoácidos, ¿no? Son unas moléculas, ¿no? Y que éstas se unen formando péptidos. Y el número de péptidos que se siguen uniendo, ¿no?, son las proteínas. También hemos dicho qué función tienen, ¿no? Hemos hablado de otro grupo que también son proteínas, ¿no? Y son las enzimas, ¿verdad? Entonces, voy a poner la copita y vamos a hablar sobre esta síntesis. ¿Cómo se desarrolla por qué hablamos del ritmo o cómo es el desarrollo de estas síntesis de aminoácidos, ¿no? ¿Por qué tenemos que mencionar si es rápido y por qué tenemos que estar en todo momento viendo esta curva que hace un momento que hemos revisado? Y es porque esta síntesis dentro de de la actividad que tienen estos aminoácidos y dependiendo del lugar donde ésta ocurra, ¿no?, tiene un ritmo variable, que puede ser que en su mayoría es rápido. Y esto va a depender de las necesidades que exista en la célula, ¿no? Y dependiendo del tipo de aminoácido particular que requiera la célula. Hablamos hace un rato sobre en la clase pasada sobre las rutas metabólicas y estas, les mostré, son muy variadas, ¿no? En el caso de los mamíferos existen vías anabólicas para unos 11 aminoácidos y a estos se denomina no esenciales, ¿no? Porque ya en la clase primaria hablamos cuáles eran los esenciales y los no esenciales, ¿verdad? Sí los recuerdan, ¿cierto? ¿No? La mayor parte de los aminoácidos no esenciales se sintetizan a través de vías metabólicas muy simples, ¿no? Y con una secuencia de pocas reacciones, ¿no? Y los sustratos que intervienen, ¿no?, inicial en este tipo de reacciones son metabolitos intermediarios del ciclo del ácido cítrico, de la glucólisis o de la ruta de las pentosas fosfato, ¿no? Acá hay mucho que ustedes podrían recordar cuando yo hice eh, la glucogénesis, la glucólisis, ¿no? Hay una ruta de enzimas que es la que va a provocar al que nosotros tengamos en la segunda parte de este proceso, 2 moléculas de ATP. Entonces, estas moléculas, ¿no?, que se dan en estas reacciones van a aportar al esqueleto, ¿no?, carbonado, perdón, van a tener como consecuencia y van a aportar a la parte interna del organismo carbono, ¿no? Y van a incorporar nitrógeno orgánico, aquel que proviene del glutamato o de la glutamina, que es un aminoácido importante, porque como les dije, son los aminoácidos, las proteínas, son formadores ¿de qué? De estructura, ¿no? Entonces, primero vamos a dejar esto
porque como hemos hablado de esa incorporación que hemos dicho, ¿no? De, acá estamos hablando en esta parte que van a incorporar nitrógeno, ¿no? Nosotros vamos a hablar de esta incorporación del nitrógeno a través de su radical amonio o de su radical amino, ¿no? A los aminoácidos, a través, ¿no? Del glutamato y la glutamina, ¿no? En la mayoría de los aminoácidos, el grupo amino va a proceder del glutamato mediante una reacción de transaminación. Hemos hablado de cómo es que hemos hablado de la forma, de la cómo participa, la actividad que tienen las funciones y de la clasificación de las enzimas. Transaminación quiere decir que va a trasladar un grupo amino. El glutamato se va a sintetizar a partir, el acetoglutarato se va a partir del amonio, ¿no? Y alfa-cetoglutarato, ¿no? Que es lo que acabamos de mencionar, ¿no? Y que dentro de esta reacción nosotros vamos a encontrar al NAP, ¿no? Más iones de hidrógeno, obteniendo glutamato más la pérdida de energía de un, ¿no? Y vamos a obtener a un NAX fosforado y agua, ¿no? Dentro de esta reacción de amonio más alfa-cetoglutarato, ¿no? Va a participar un metabolito que proviene del ciclo del ácido cítrico en la reacción, ¿no? Y esta reacción, ¿por qué es catalizada? ¿No? Porque nosotros vamos a tener pérdida, ¿no? Va a salir un hidrógeno, dejando al ion fosfato activo, ¿no? ¿Y cuál es la enzima que va a intervenir en esta reacción? La glutamato deshidrogenasa, porque va a aportar, ¿te acuerdan cuando estábamos hablando del tipo de enzimas? Las hidrogenasas que aportan hidrógeno. La misma enzima que realiza la desaminación localizada en la matriz mitocondrial, ¿no? La diferencia de esto, ¿no? Es que en la ruta biosintética la enzima va a utilizar dentro de este medio a la coenzima NAP y no fosforado y no al ion NAT, al nicotín diamino, ¿no? En su ion positivo, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir ahí, en esa incorporación. En relación a esto que es la síntesis, la biosíntesis, ¿no? De la biosíntesis de los aminoácidos, tengo que decir que existe un grupo de 9 aminoácidos denominados esenciales, que deben ser ingeridos con la dieta, ya que no se pueden sintetizar por nuestro organismo. Es decir, que la síntesis no va a cubrir estas necesidades que el organismo requiere que el organismo requiere para formar moléculas que necesita la estructura del organismo. En el caso del aminoácido arginina, y por eso ustedes lo van a encontrar en la mayoría de las literaturas, la cantidad necesaria para el adulto, ¿no? O sea,
La arginina es un aminoácido esencial y que ésta se debe obtener del ciclo de la urea, pero durante la infancia, esta se va desarrollando por el crecimiento y, y cuando se realiza la síntesis proteica, ¿no? En mayor escala, la producción del ciclo de la urea ya no es suficiente y esta arginina debe incorporarse en la dieta. El otro aminoácido que también debe incorporarse en la dieta y es de real importancia considerar consumir es la histidina, porque ellas son formadoras de proteínas que van a nutrir el esqueleto. ¿Y el esqueleto por qué está conformado? Por los huesos, ¿no? ¿Y qué lo conforma el esqueleto? Los huesos, ¿saben? ¿No? No saben. El calcio. La mayoría de nuestros huesos tienen, ¿qué? Carbonato, ¿verdad? ¿No? Y proteínas que están unidas, ¿no? A los huesos, la glucosamina y otras, la condroitina, son, son proteínas fuertes, porque nuestros huesos son fuertes. Si no, estaríamos por ahí con los huesos que se nos salen a la mitad, ¿no? No podríamos ni correr. Entonces, para la biosíntesis de aminoácidos hay dos rutas. Aquella que nosotros obtenemos a partir de la glucosa, ¿no? Y que a través de la glucosa 6-fosfato nosotros obtenemos la ribosa 5-fosfato, ¿no? Y vamos a tener, a través de la glucosa que consumimos, vamos a tener histidina, ¿no? Y si se sigue la glucosa en su ruta normal de biosíntesis de la glicólisis, tendremos que a través de este paso que se lo mostré cuando hicimos síntesis de glucólisis, a través de la enzima 3-fosfoglicerato, nosotros vamos a obtener a la serina. Esta es una reacción que va y viene, esta enzima 3-fosfoglicerato va a actuar con la eritrosa 4-fosfato y nosotros vamos a obtener la serina. También esta eritrosa 4-fosfato, por acción de la fosfoenol piruvato, vamos a obtener triptofano, fenilalanina y tirosina. Y de la serina, nosotros vamos a obtener a la glicina y a la cisteína, a la glicina y a la cisteína. Y siguiendo con la biosíntesis de la glicólisis, vamos a llegar a la piruvato. Y a partir del piruvato que está acá en este ciclo, nosotros vamos a tener a la alanina, a la valina y a la leucina, ¿no? Entonces, ¿cuántos tenemos? ¿No? ¿Cuántos son los esenciales y los no esenciales? ¿No? Los esenciales son 9. Entonces, si estamos si nosotros del piruvato salen moléculas como ATP al, al ciclo de Krebs, ¿no? Nosotros tenemos que, a través de la enzima ketoglutarato, vamos a obtener a la glutamato y a partir del glutamato obtendremos a la glutamina
a la prolina y a la arginina, ¿no? Y siguiendo en el ciclo de Krebs con las reacciones que se producen internamente, encontraremos a la al enzima oxalacetato. Y a partir de esta enzima, ¿no? Obtendremos al aspartato, a la asparagina, a la metionina, a la treonina, a la lisina y a la isoleucina. Entonces, nosotros tenemos 9, ¿no? Aminoácidos que tenemos que consumir internamente para poder tener estos aminoácidos. Y estos aminoácidos, como ustedes los están observando, son aquellos que se van a distribuir a través de la sangre a todo nuestro organismo. ¿Qué proveen en este periodo? Energía. También hay liberación de ATP en el medio para el gasto de energía y también pasa a metabolismo. Parte de esta biosíntesis a metabolismo de lípidos, ¿no? Por eso son lipoproteicas, ¿no? Gluco, eh, glucoproteínas, que las encontramos formando estos compuestos parte de moléculas importantes que se unen para formar estructuras de membranas, estructuras básicas para el organismo humano. Por eso es que son muy importantes las proteínas. Con respecto a cómo obtenemos la glutamato y la glutamina, ¿no? A partir del glutamato, la glutamina, ¿no? Es a través de la glutamina sintetasa, que esta va a provocar una segunda reacción de aminación sobre glutamato, obteniendo glutamina, que es esta parte de aquí, que es importante que ustedes conozcan porque la mayoría de las reacciones, no va a haber prolina si yo no tengo glutamina. Quiero que eso quede claro, ¿verdad? Entonces, la glutamina es uno de los principales sustratos utilizados por las transaminasas o aminotransferasas para incorporar los grupos aminos sobre los esqueletos carbonados. Por eso es su importancia que ustedes conozcan cómo es que se obtiene, ¿no? La glutamina. Y dentro de esta reacción que se va a dar, donde vamos a incorporar al grupo amino más energía, tenemos a la glutamina más al adenosín difosfato, a fósforo libre más hidrógeno, radical hidróneo. Estas son unas rutas anabólicas de los aminoácidos, ¿no? Y estas rutas biosintéticas son variadas, se las van a encontrar en diferentes textos de alguna manera, pero estas son las principales. Y estas requieren, ¿no? Una única reacción, o sea, van a necesitar solo de una reacción química. Hay otras que van a requerir otras reacciones más complejas. Los aminoácidos no esenciales tienen vías biosintéticas y la mayoría de ellas son simples, mientras que las rutas sintéticas de los aminoácidos esenciales son muy complejas, que son las que hemos estado revisando, ¿no? En nuestra, ¿no? Son más complejas. Entonces, yo, perdón, nosotros, como hemos dicho hace un momento, de la oxalacetato, vamos a tener al aspartato. Y de a partir del aspartato a la asparagina, a la metionina, treonina, la lisina y la isoleucina.
Los pintados con rojo son aquellos aminoácidos esenciales. Del piruvato, como les mencioné, obtenemos a la alanina, a la valina y a la leucina, ¿no? De la fosfenolpiruvato más eritrosa 4-fosfato son enzimas, obtenemos a la tirosina, al triptofano, que es esencial. ¿Dónde encontramos el triptofano? ¿Se acuerdan? A la fenilalanina, y a partir de este aminoácidos obtendremos a la tirosina por una reacción más simple. De la ribosa 5-fosfato, nosotros obtendremos a la histidina. De la 3-fosfoglicerato, obtendremos a la serina, y a partir de la serina a la cisteína y a la glicina. De la alfa-cetoglutarato, que es la que mostré, ¿no? En nuestro cuadro anterior, en este, del alfa-cetoglutarato, nosotros obtendremos al glutamato, y después del glutamato a la glutamina, a la prolina y a la arginina. Los que están de rojo son los esenciales, y estos los tenemos que consumir por fuente externa. Nosotros no lo vamos a sintetizar, ¿no? A partir de otras enzimas, nosotros vamos a poder obtener estos aminoácidos que son muy importantes para el organismo, ¿no? Estas rutas anabólicas de los aminoácidos y, y las reacciones químicas más sencillas, eh, ahí se producen reacciones de transaminación, ¿no? Y que las van a encontrar como rutas catabólicas, ¿no? Porque permiten obtener en una única reacción los siguientes aminoácidos. Piruvato más glutamato, yo tengo alanina más alfa-cetoglutarato. Si yo tengo oxalacetato más glutamato, voy a tener aspartato más alfa-cetoglutarato. Y ya dijimos que vamos a tener del alfa-cetoglutarato, ¿verdad? ¿Qué vamos a tener? ¿Me puede decir alguien? La glutamina, estudiantes, no me están prestando atención. Están en aula, pero no me escuchan, no me están prestando atención. Bueno, el proceso, ¿no? Es un proceso por catalización, ¿no? Y también hay otro que es de costo muy grande energético, y acá encontramos al aspartato más la glutamina más ATP, vamos a obtener a la asparagina más el glutamato, más fósforo libre y un ADP. Y si nosotros usáramos a la fenilalanina en una única reacción, podremos obtener un aminoácido no esencial como la tirosina, ¿no? Hacemos reaccionar a la fenilalanina más oxígeno más el NAT fosfato más en el medio hidróneo, nosotros tendremos a la tirosina más un NAT fosfatado y agua. Cuando las rutas son más complejas, ¿no? Estas se agrupan por familias, dependiendo del metabolito que le precede o precursor, ¿no? ¿Qué derivados obtenemos de esta enzima alfa-cetoglutarato, que es la que hemos mencionado en todo el desarrollo de la biosíntesis de aminoácidos, ¿no? Es que este es un metabolito
o que es un intermediario del ciclo del ácido cítrico, que lo hemos visto que va a tener como resultado o va a dar origen al glutamato. ¿Y qué es el glutamato? El glutamato es una sal y a partir de este se van a formar estos aminoácidos, glutamina, arginina y prolina. La glutamina, ¿no?, se sintetiza a través de la reacción de aminación directa, tal como se ha comentado previamente. Para el caso de la arginina, esta se obtiene del ciclo de la urea, ¿no? Aunque su mayor parte de ella se va a catalizar por acción de la enzima arginasa y en presencia de ornitina y urea van a poder proporcionar suficiente cantidad de aminoácidos para el recambio proteico que necesita un individuo adulto. No así en los individuos jóvenes, que precisan cantidades elevadas para el crecimiento. Claro, porque su propio organismo hasta un momento las produce y las elabora. Y ya cuando ya llegan a una edad grande, ya no, nuestro organismo ya no las fabrica, ya no las produce, ¿no? ¿Qué regula la síntesis de los aminoácidos? Hay varios mecanismos que la regulan, ¿no? ¿No? Este cuenta con un eje regulador en las propias células, ¿no? Que es parte de que si la célula lo requiere como una necesidad o no, ¿no? O cuánto requiere, ¿no? Y que esta cantidad que son necesarios, ¿no?, de aminoácidos son las 3/4 partes que va a requerir el organismo para, para poder sintetizar proteínas, ¿no? Y el resto se degrada, ¿no? Y pues se pueden volver también a sintetizar en un nuevo proceso, ¿no? Por eso es que acá dice, y tan solo el resto debe incorporarse con la dieta o en último extremo ser sintetizados de nuevo, ¿no? No quiere decir, como le expliqué esto es parte de esta pregunta que me hizo su compañero y espero que lo hayan escuchado, ¿no? La retroregulación o regulación feedback, que es esa la que se produce en los aminoácidos, es es una vía biosintética, ¿no? Que, que forma un producto final y que también hay enzimas que van a provocar un bloqueamiento en la ruta de la síntesis, ¿no?, de la formación de un aminoácido. ¿Qué cosa va a provocar? Va a detener el proceso, ¿no? Cuando la demanda del producto aumente o disminuya. O sea, hay enzimas que van a controlar esta producción, ¿no? En algunas rutas divergentes se requiere de un aumento de concentración de los productos finales para bloquear la primera enzima. En un tipo de regulación denominado inhibición concertada, esta va a detener la producción de la enzima. Hablan también de unas rutas compartidas. La regulación de esta ha de estar, debe ser muy coordinada para evitar la detención de la síntesis de un aminoácido escaso debido a la sobreproducción de otro. Para evitar estas situaciones, la célula
dispone de varias estrategias de inhibición concertada que aseguran la perfecta coordinación de la síntesis necesaria para que se siga produciendo. Por eso, si esto se está produciendo demasiado, internamente hay enzimas que se encargan no de destruir las proteínas, sino de bloquearlas, ¿no? De bloquear hasta que hay un gasto y estas se activan nuevamente. Y mientras tanto, estas proteínas están de depósito, ¿no? Eh, bueno, acá les he dejado este texto que es parte de lo que hemos estado viendo, ¿no? En cuanto a las necesidades de nucleótidos, ¿no? En nuestro organismo oscilan una cantidad grande, ¿no? Eh, y la mayoría de estos nucleótidos, que son proteínas, que están en las proteínas, estas proteínas, eh, se gastan o intervienen en la división celular, ¿no? Y por lo tanto, ahí hay una fabricación o una síntesis elevada, una síntesis proteica elevada, un gasto de producción grande, ¿no? Porque los requerimientos para la formación de nucleótidos son mayores en tejidos menos activos. Los nucleótidos, ojo, desarrollan múltiples funciones, por si acaso, además de ser precursores de ácidos nucleicos, por lo que resultan igualmente importantes para la actividad celular, ¿no? Hay dos rutas que son las que dan lugar a la formación de nucleótidos, o sea, para que se hagan los nucleótidos que van a intervenir en la formación, ¿no? De ácidos nucleicos, ¿no? Tenemos a las vías novo, ¿no? Las cuales se producen a partir de precursores simples o las vías de reciclado, en las que se utilizan bases y nucleósidos existentes en la célula. Esos de reciclado son esas proteínas, esos aminoácidos que hace un momento hablamos, que están en el medio, ¿no? Y ellos son bases, son proteínas básicas, ¿no? Y que el organismo casi siempre las usa, las toma para la elaboración de nucleótidos que requiere el organismo. Y estos nucleósidos existentes en la célula, de la célula, como les dije, son los que provienen de la dieta o de la degradación de sus propios ácidos nucleicos. Las enzimas que catalizan la síntesis de purinas y pirimidinas forman parte de grandes complejos enzimáticos, ¿no? Las cantidades intracelulares de nucleótidos son muy bajas, a excepción del ATP, y la velocidad de síntesis de los nucleótidos es utilizada como un sistema de regulación de procesos de división celular y síntesis proteica, ya que la cantidad de nucleótidos presentes se constituye un factor limitante para la síntesis de ADN y ARN. Ya vimos, y acá vemos en la síntesis de nucleótidos púricos, ¿no? Acá nosotros tenemos a la ribosa 5-fosfato más ATP y un AMP cíclico, ¿no? Fosforado, un AMP fosforado, o sea que acá va a haber una liberación de energía, ¿no? Donde la ribosa 5-fosfato va a pasar a un fosforibosil pirofosfato, ¿no? Unido con mm, moléculas de fosfato, ¿no? Y en el medio AMP fosfatado, ¿no? Entonces, esta fosforibosil pirofosfato, ¿no? A través de la glutamina,
¿no? Va a liberar glutamato y fósforo inorgánico en el medio, ¿no? Obteniéndose las 5, ay, mi mouse, las 5 fosforibosil amina más glutamato y fósforo inorgánico. Entonces, aquí, en esta parte, que es esta parte de acá, la estamos trasladando acá, la estamos eh, poniendo como, la estamos nosotros eh, desarrollando, ¿no? Para que ustedes puedan, ¿no? Ver cómo es que formamos a partir de la fosforibosil a la estamina, adenilato MP y, y guanilato, ¿no? Fosfato. Acá lo vamos a obtener estas enzimas a partir de, perdón, a partir de estas enzimas nosotros vamos a obtener aspartato, ¿no? A la glicina, ¿no? A la glutamina vamos a obtener a partir y por acción de este adenilato y guanilato a, a esta molécula inosinato. Acá estamos viendo que tenemos un NH2, el cual tiene un K está unido a un radical un alquil, ¿no? Ay, mi mouse. Y este está unido a un nitrógeno, ¿verdad? Entonces, y a la vez, ¿no? Está unido, porque acá hay un solo nitrógeno, un solo hidrógeno. Este es el que se va a abrir, este enlace, para que se pueda unir el, nitrógeno con un carbono de doble enlace, formando esta molécula, que es otro tipo de proteína, ¿no? Y a partir de esta tenemos a la glicina, ¿no? Y este nitrógeno, ¿no? Que es la que, a ver, ahí mi mouse no lo veo ya. Y este nitrógeno, ¿no? Ay, Dios, ya. Y este nitrógeno, ¿no? Que está formándose y que está compartiendo, ¿no? Esta estructura que es la glicina, ¿no? Se va a unir con parte de estas enzimas, ¿no? Otra molécula, ¿no? Que es otra proteína, que es el aspartato, ¿no? Y también con unos radicales de fosforibosil adenilato, ¿no? Teniendo un radical, ¿no? De CO2. Estas moléculas, a partir de este isinosato, ¿no? Nosotros podemos obtener dos aminoácidos, a la glicina y al aspartato y a la glutamina. Vamos a ver si acá lo podemos ver más grande. Este es para nucleótidos pirimidínicos. Acá a través de la carbamoil fosfato más el aspartato con un fósforo inorgánico en el medio, nosotros vamos a tener a la carbamoil aspartato, ¿no? Con un radical de carbono, ¿no? Y su COO, acá había un hidrógeno,
pero por acción de esta reacción, este enlace se ha abierto, ¿no? Dando en el medio agua, ¿no? Porque este es una sal y obteniéndose esta molécula que este es un aminoácido. En el medio con un NAT más hidrógeno obtenemos aloratato, ¿no? Y por acción de esta enzima, que es la que fosforiboxilamina, nosotros y con fósforo inorgánico, con liberación de CO2, obtenemos a una ribosa fosfatada, que también se le conoce como uridilatato, uridilato, uridilato, ¿no? Unida a una molécula de fosfato. Este uridilato, ¿no? Eh, en una reacción donde el medio tenga ATP, 2 moléculas de ATP más 2 moléculas de ADP, nosotros obtendremos una ribosa fosfatada y que se le conoce como uridilato 5 trifosfato, ¿no? Esta en el medio, ¿no? Como sustrato tenemos a la glutamina, que se va a convertir en glutamato por acción de moléculas de ATP que van a perder un fósforo y se convertirá en un difosfato, y con fósforo inorgánico obtendremos a la citidina 5 trifosfato, ¿no? Que es esta la que participa en la síntesis de los nucleótidos pirimidínicos. Los desoxirribonucleicos se van a sintetizar a partir de los ribonucleótidos mediante la reducción del carbono 2 de la molécula de la ribosa para dar 2-desoxirribosa, ¿no? La enzima que cataliza esta reacción es la ribonucleótido reductasa, que utiliza como sustrato todos los ribonucleótidos, tanto en forma di como trifosfatada. La reacción que tiene lugar a este es ribonucleótido difosfato más NAD más hidrógeno, ion hidróneo, que nos va a tener como resultado desoxirribonucleótido difosfato más NAD y agua en el medio. En la formación de estos desoxirribonucleótidos, ¿no? Vamos a obtener el desoxiuridilarato, ¿no? Que no es un componente del ADN, ojo, para convertir este compuesto en el desoxirribonucleótido, ¿no? Y tenga una base pirimidínica, timina, ¿no? Se va a llevar a cabo una reacción catalizadora por la timidilidato sintasa, ahí se me fue, que va a metilar a la uridil monofosfato, obteniéndose el, ¿dónde está esta molécula? La trimonofosfato, utilizando como donador de grupos metilos al tetrohidrofolato. Esta biosíntesis de nucleótidos purínicos y pirimidínicos está regulada mediante mecanismos de retroinhibición del producto final. La formación de los nucleótidos
hace que aumente su concentración en la célula y provoca la disminución de la actividad de las enzimas reguladoras o aquellas enzimas conocidas como alostéricas, que están situadas en el inicio de las rutas sintéticas de todo proceso de biosíntesis o de síntesis de los desoxirribonucleótidos. Para esta secuencia voy a tratar de ponerles, o para que se entienda mejor, porque son nombres muy extensos, voy a tratar de ponerles en la próxima clase un mecanismo eh, con estructuras, para que ustedes también así lo puedan evidenciar mejor. Este es un mecanismo también complejo, básico, pero es muy importante que ustedes puedan ver cómo es que esta molécula, ¿no? Que, que está, que se ha obtenido, ¿no? De, de estas reacciones, ¿no? Este es un azúcar, ¿no? Es una ribosa 5-fosfato. De este azúcar es que nosotros obtenemos, ¿no? Eh, a los nucleótidos, que son los que se utilizan para la formación de ácidos nucleicos, ¿no? Y entonces, a partir de esta, es que nosotros vamos a obtener a nuestros eh, aminoácidos, que son los que participan, ¿no? A nuestros aminoácidos, que son los que participan en la división celular. ¿Ok? Bueno, eso es lo que le voy a colocar la próxima para que pueda esto quedar más claro, porque es bien complejo. ¿Y por qué necesito que ustedes sepan o conozcan esto? Porque cuando hagamos nuestra práctica de ADN, obtención de ADN, ustedes tienen que saber qué es lo que estamos destruyendo para tener solo ADN, solo estos nucleótidos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, estudiantes? ¿Están en la clase o ya se retiraron? No, profesora.